Para mí era imposible coger un micrófono, era un temblor de manos que era imposible de controlar, pero yo sé que no todo el mundo quizás tiene el don de poder hablar, pero si a alguien se le presta la oportunidad y le dicen, es porque el Señor lo va a capacitar para ello. Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Hola hermanos, feliz día. Hoy quería daros o explicaros un testimonio acerca de mí, acerca de quién era yo, cómo era, no en cuanto a lo que hacía en mi vida, para eso ya hay un testimonio, ¿no?, que lo explica, sino cómo era mi carácter en relación a un estado emocional que yo tenía, que provocaba que yo fuera pues una persona muy miedosa a hablar en público. Os voy a explicar mi experiencia porque sé que hay personas que quizás empatizarán con lo que yo voy a contar, y quiero pues que este mensaje sea también especialmente para ellos, para que no sigan los pasos que yo seguí, ¿no?, pero que todo lo que vamos a contar ahora pues que sirva como testimonio para que vean que Dios es un Dios de amor, un Dios fuerte, poderoso, y que Él es capaz de transformar y de conseguir cosas que uno pues no imagina. Me eduqué en un colegio adventista. Como cristiano adventista, pues a la corta edad, con 4 o 5 años, estaba yo acostumbrado a cantar en público. Cantaba en las iglesias los sábados, hacía incluso a veces solos, es decir, cantaba solo delante de 50, 100 personas, 200 personas, y lo hacía con mucho gusto. Incluso en las bodas adventistas, bodas que no eran adventistas, pues cuando éramos invitados, mis padres eran invitados, nosotros íbamos, mi hermano y yo, y una de las cosas que hacía yo era cantar. Yo recuerdo que cantaba en las bodas y luego pasaba el cenicero y la gente pues me ponía allí monedas, ¿no? Así que, en cierto modo, a esa edad no tenía pues un miedo de presentarme y hablar en público, cantar en público, sino que para mí era algo normal. Pero hubo algo que hizo en este caso el colegio en mí, y es que me creó una serie de inseguridades. Y estas inseguridades, a medida que fueron pasando las etapas, los cursos, fueron creciendo más y más, ¿no? Yo no fui un buen estudiante, la verdad fui muy mal estudiante, ¿no? Un estudiante pues con muchos suspensos. Hasta quinto de GB, digamos hasta los 10-11 años, sacaba notas normales, decentes, tampoco no era con 7, 8, 9 años, tampoco los controles, los exámenes no eran de una exigencia muy grande, ¿no? Y muchas veces eran en relación a maneras de hacer las cosas y demás, más que de conocimiento, ¿no? Sí que había partes de conocimiento, pero quizás uno no estaba evaluado tanto por ello, ¿no?, por el resultado de ese conocimiento, sino por un día a día en la clase, ¿no?, en el colegio. Pero bueno, resulta que durante toda esa etapa, ¿no?, en el colegio adventista, recuerdo que a la vez combinaba lo que es el estudio ahí con también el teatro, ¿no? Hacía obras de teatro en el colegio. Generalmente, quizás por mi manera de ser en ese entonces, los profesores pues me elegían muchas veces a mí para salir en las obras de teatro, ¿no?, de la iglesia adventista, y no únicamente los sábados, sino también entre semana, cuando para Navidad o para otras fiestas, fin de curso, pues se hacían obras de teatro, pues generalmente yo siempre tenía uno de los papeles, ¿no?, y papeles importantes y relevantes. Y yo recuerdo que en ese entonces me presentaba, salía, obviamente había ese nervio, ¿no?, delante del público, que me entiendo que todos los actores, ¿no?, que arman, ¿no?, obras de teatro y las presentan, pues quizás esos nervios están, ¿no? No lo sé. Pero en mi caso estaba, pero bueno, luego hacía la obra de teatro y todo bien.
Pero sucedió algo, ¿no? Sucedió que una vez pasé al sexto curso, es decir, ya con 12 años, empecé a sentir la presión del colegio. Hasta entonces, hasta los 10, 11 años, yo era incluso no, hasta los 9 años era un niño de lo que podríamos decir normal. Pero a partir de que empecé a notar esa presión en el colegio, empecé a tener pues problemas psicológicos. Psicológicos no en el sentido de que fuera una persona extraña, rara, sino que esa presión en el colegio causaba que yo me orinara en la cama. Yo era pues un niño normal, un niño que hacía una vida normal, etcétera. Tenía a mis amigos dentro del colegio, fuera del colegio, etcétera. Los sábados iba a la iglesia. Pero sí que es cierto que a medida que el colegio me fue exigiendo más y yo no cumplía con esas exigencias que el colegio pedía, ¿no? Y que en casa también, obviamente, lógico, los padres pues pedían, yo empecé a entrar pues en una ansiedad que la llevaba por dentro, ¿no? Pero yo tampoco no lo sabía, ¿no? No sabía el porqué. Eso es algo que he llegado a una conclusión más adelante. A partir de que en el colegio me exigieron, yo empecé pues a orinarme en la cama cuando me quedaba dormido. Obviamente eso pues llevó a una preocupación a mis padres, me llevaron al médico, al psicólogo y demás, pero bueno, yo también empecé pues a ser ya un poco más introvertido, pero bueno, como siempre había sido un niño sonriente, un niño alegre y demás, pues tampoco, bueno, le pasaba eso y no entendían, ¿no? No entendían mis padres el porqué, pero yo sí que empecé a analizar que desde los 10 años estuve pues orinándome cada día en la cama, ¿no? De lunes a domingo. Era raro el día que no lo hacía, ¿no? Obviamente todo eso pues causaba pesar en casa, preocupación. Mi padre, ¿no? Me acuerdo que me intentaba decir, incluso él venía, me despertaba a lo mejor a las 2 de la madrugada para que fuera al lavabo, ¿no? Y a veces cuando eso sucedía, pues no me pasaba, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que eso me sucedía. Y cuando llegaban los campamentos o las colonias, ¿no? Las colonias es, aquí en España decimos colonias cuando vas a una casa campestre y estás 3 días con el colegio y haces una serie de actividades, ya sea hacer el pan, montar a caballo, hacer una cesta, etcétera. Pues recuerdo que estando dentro de esa presión del colegio, que eso simplemente era un oasis de 3 días, de los exámenes de antes y de los exámenes de después, yo recuerdo que en esas situaciones aún estando con los niños en el colegio, de mi clase, mejor dicho, durmiendo todos en una habitación con los sacos de dormir, el pijama, literas y demás, yo en ese entonces también me seguía orinando en la cama. Como niño, pues eso obviamente a mí me producía una vergüenza muy grande que los niños lo supieran, ¿no? Y yo siempre pues lo escondí, siempre pude esconder, cogía el pijama mojado, lo ponía debajo del saco de dormir y bueno, luego me ponía la ropa y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que tenía este sufrimiento y este miedo de que los niños vieran que yo a esa edad me orinaba en la cama. Todo esto obviamente empezó a crear una serie de inseguridades. El colegio, aunque disfrutaba en el sentido con los amigos, no lo disfrutaba en cuanto al aprendizaje, los exámenes me estresaban, yo lo pasaba muy mal, no quería estudiar. Todo fue pues algo muy... Eso obviamente conllevaba pues problemas en casa, ¿no? Porque como padres es lógico que mis padres pues querían, ¿no? que yo sacara buenas notas. Y aunque ellos no fueron muy exigentes conmigo, que buscaban el excelente, pero ya llegado el caso, pues querían que aprobara, ¿no? Y punto. Y bueno, con el tiempo, pues sucedió algo, ¿no? Llegamos ya a octavo de GB con 14 años, también seguía orinándome en la cama, es decir, estuve 4 o 5 años orinándome prácticamente cada día en la cama. Y recuerdo que el octavo de GB, que era ya para pasar ya al instituto, el profesor pues obviamente yo con esas notas no podía pasar y no me recomendaban pues me recomendaban repetir de curso. Al repetir de curso fue algo que me fue bien, me hizo bien, porque al repetir de curso pues queráis o no pues había cosas que ya las tenía más frescas
Y nada, al escucharlas en clase y al darlas, ¿no? En los exámenes, al ejercitar y al hacer los exámenes, pues fui aprobando, ¿no? Sí que es cierto que seguía suspendiendo un par de materias o 3, pero ya no eran las 7 o 8 que suspendía, ¿no? Sino que únicamente eran 1 o 2. Y eso para mí estaba más contento que el que había sacado todo 10, ¿no? Por así decirlo. Y esa ansiedad bajó. Esa ansiedad bajó y por lo tanto durante ese año yo no me oriné en la cama. Ahí fue ese punto de inflexión en el cual yo dejé de orinarme en la cama. Durante esos años, desde los 3 años hasta los 15, yo estuve en un colegio adventista, estuve en esa burbuja adventista donde éramos como una familia, ¿no? Al final todos los alumnos éramos como una gran familia, ya independientemente del curso que seamos o que éramos, todos nos conocíamos los profesores, luego los profesores eran adventistas, etc. Todos éramos una gran familia. Pero cuando pasé a bachiller, bueno, a BUP, ¿no? A lo que es lo que venía después de la EGB, ya con 16 años, yo empecé a ver que me sentía inseguro cuando tenía que leer. Algo que no me había pasado en el colegio adventista, que yo leía y demás, y hacía obras de teatro, empecé a sentir que yo empecé como a tener vergüenza de leer en público. No tenía una lectura fluida y quizás por algunos alumnos, por lo que sea, sentía que todas las miradas estaban puestas en mí cuando salía a la pizarra, cuando leía. De todos los alumnos incluso era yo el más mediocre de todos, en el sentido que era el más tontito, por así decirlo, ¿no? De la clase, el que peor nota sacaba. Y todo eso empezó a generar a mí, pues eso, esa inseguridad, ¿no? De miedo de poder salir a la clase, de salir ahí a la pizarra, miedo al fracaso, ¿no? Y de ser señalado. Esto, pues, en lugar de, cuando cambié de instituto y fui a otro, ¿no? Pasé del privado, ese era un colegio o instituto privado, y pasé al público. Yo pensaba que la cosa, pues, mejoraría, pero la cosa es que la cosa empeoró. Ahí no había ya un control tanto a la persona, así como en el privado los profesores están por ti, en el público y más trabajando, o mejor dicho, más estudiando el horario nocturno, que se decía que era horario de tardes, era más para ya personas más adultas y demás. Por lo tanto, de los profesores no había un control. Si tú ibas a clase, bien, y si no ibas, es tu problema, ¿no? Entonces, yo ahí empecé pues a faltar a clase. Nunca había faltado a clase porque siempre había habido un control de todo eso, pero ahí yo empecé a faltar a clase, ¿no? Y empecé a faltar a las clases donde el profesor nos hacía leer. Para mí leer era terrible. Tener que leer ante el público, tener que leer ante los alumnos de la clase, era horrible, porque leía, las letras se me mezclaban unas con otras, no sabía lo que leía, no hacía bien los signos de puntuación, no entendía para nada lo que estaba leyendo, y luego el profesor, cuando me preguntaba qué había leído, yo no había entendido nada, porque mi preocupación estaba en intentar leer eso, más que en entender lo que iba a leer. Esto llegó obviamente incluso a la iglesia. En la iglesia adventista en la que yo asistía en Barcelona, se hacía un juego donde muchas personas, pues quizás en sus iglesias lo han hecho, ¿no? En nuestra ciudad o en nuestra región lo llamábamos el amigo secreto. En otros lugares lo llaman el amigo invisible, ¿no? Donde en una serie de papeletas hay una serie de nombres de personas que participan en ese juego, y cuando sacas ese nombre de esa persona, tú tienes que regalar a esa persona, ¿no? Y juntamente con ese regalo, pues hay una pequeña carta en la cual das una serie de detalles para que la persona pueda empezar a investigar quién puede ser el que le ha dado ese regalo, ¿no? Y entonces creo que eran tres regalos, ¿no? Uno cada sábado, después de la puesta, ¿no? Lo hacíamos, obviamente. Y bueno, y recuerdo que yo quería participar de eso, y todo el mundo me animaba a participar, y yo participaba, pero claro, el problema es que juntamente con el regalo yo recibía una carta, y a veces las cartas eran largas y las tenía que leer delante de 30 o 40 personas que participaban en el juego.
y eso era terrible para mí, era lo peor, me causaba mucha angustia y yo no quería, ¿no? Pero leía, no entendía obviamente lo que me estaban diciendo en la carta, porque no hacía bien los signos de puntuación, y decía palabras que no eran, que ahí no ponían, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, luego en casa, con tranquilidad, tenía que leer la carta para mí y entonces investigar, ¿no? quién podía haber sido, ¿no? En todo esto, pues la gente tampoco ayuda, ¿no? Porque la gente, ay, ¿por qué te pones tan nervioso? Te pones rojo, etcétera, etcétera. Todo esto para mí fue creciendo en mi interior y cada vez me fui volviendo pues como más tímido a la hora de hablar en público, hasta el punto de detestar hablar en público. Yo no quería para nada hablar en público, lo odiaba y me daba pues un pánico terrible. El tiempo fue pasando, yo estaba también en el mundo y demás, pero cuando el Señor me tocó el corazón y volví, digamos, aunque yo nunca dejé la iglesia, pero volví a ella en el sentido de querer, ¿no? Servir a Dios. También quise predicar la palabra de Dios, pero claro, para mí era como un imposible. Hice 2 intentos y bueno, en cierto modo, me salieron dentro de todo bien, pero ya estamos hablando, fijaros, cuando jugamos a este juego yo tenía 14 y 15 años, 16, y estoy hablando, pues he avanzado como 15 años más, ¿no? Ya estoy hablando a una edad con 35 años, en los cuales yo nunca había querido salir en público a la iglesia a predicar. De hecho, yo era de los que cuando me decían, ¿quieres salir a hacer la oración? Yo pues decía que no quería. A la vez también, una vez me invitaron, ¿no? a hacer el misionero, ¿no? Juntamente con un amigo mío, y las manos me temblaban, empezaba a sudar, lo pasé muy mal, ¿no? Y para mí era una angustia terrible, terrible, terrible. Quería hacerlo, pero mi ser no podía, mi parte física, mental, no iba en conjunción a mi deseo, ¿no? E incluso, bueno, el deseo incluso había dejado, ¿no? de ser. Así que, bueno, con el tiempo sí que hice un par o 3 de charlas ante un grupo muy pequeño. Lo pasaba muy mal al principio, durante 10 minutos estaba rojo, la boca se me secaba terriblemente, lo pasaba bastante mal. Luego ya con el tiempo me di cuenta que si mi exposición eran 5 minutos, los 5 minutos iba a estar nervioso. Pero si mi exposición iba a durar 30 minutos, quizás los primeros 5 o 10 minutos lo pasaba mal, pero luego iba adquiriendo fluidez, ¿no? Y empecé a ver pues que el Señor estaba conmigo. Pero aún así, nunca cogí un micrófono y hice una predicación en público, jamás la hice, salvo esas que comento que era para los jóvenes y éramos 8 o 10 jóvenes, ¿no? Y aparte era un poco más así como una tertulia, ¿no? Yo presentaba el tema, pero bueno, la gente pues me podía cortar, interrumpir, etc. Las personas ahora nos ven y nos ven que predicamos, que vamos allí, que vamos allá y demás, pero he de decir algo, yo la primera vez que cogí un micrófono en público y hablé en público para las personas fue hace pocos meses en España, en la campaña que hubo en España, cuando hablamos y explicamos nuestro testimonio. Si bien es cierto que nosotros habíamos hecho directos en la cámara, habíamos hablado con personas a través de la cámara, eso era una cosa, ¿no? Y aún así, pues al principio yo estaba nervioso. Recuerdo el primer directo que hicimos hablando sobre, creo que es la estatua de Daniel, yo estaba muy nervioso, y eso que era un directo que iba a hacer a través de TikTok, de la plataforma TikTok, pero estaba muy nervioso. Pero sí que es cierto que el Señor durante todo este tiempo, desde que tenemos el ministerio, me ha estado preparando de una manera imperceptible, y cuando se me dijo de predicar en la campaña en España, yo me puse muy nervioso también, dije que sí, porque pensé, bueno, si el Señor me manda, Dios sabe, ¿no? Pero luego sí que hubo una serie de circunstancias que impidieron que yo predicara.
Y yo pensé, eso es que el Señor quizás no me ve capacitado ni preparado, ¿no?, para ello. Pero hablando con hermanos que organizaban, ¿no?, la campaña, dije que una de las cosas que sí que quería dar era el testimonio de cómo conocimos la verdad del Padre y el Hijo, ¿no? Yo ese sábado, antes de predicar, yo estaba muy nervioso. Yo no lo quería aparentar porque la gente ve, sabe que tenemos un ministerio y demás, y se piensa que yo cojo un micro y me pongo a hablar y estoy la mar de tranquilo y que disfruto haciéndolo, ¿no? Sí que es cierto que últimamente lo estoy disfrutando más, pero a mí es algo que me causaba temor. Y cuando ese sábado tenía que predicar, yo ya llevaba toda la semana con esos nervios, ¿no? De va a llegar el sábado y tengo que dar el testimonio delante de 40, 50 personas, será en directo por internet. Y hubo una persona que me ayudó mucho. Yo a ella no le comenté todo esto, sino que ella habló y explicó su experiencia. Y me di cuenta que su experiencia era parecida a la mía. Y este era el pastor Carlo Cabello. La verdad que me emocioné mucho cuando lo escuché hablar y explicó su testimonio. No sé si lo tendrá por internet, pero una de las cosas que me gustó y que me capacitó para poder predicar el sábado, para poder dar el testimonio, fue que dijo que él le había prometido al Señor que si el Señor le decía ve allá y predica, él lo haría, pero que el Señor era el que se iba a encargar de hablar por él, ¿no? Así como Moisés, ¿no?, con Aarón, ¿no? Era el Señor quien iba a hablar, ¿no?, en boca de Moisés. Y quizás a mí durante todo ese tiempo, me ha faltado esa confianza, ¿no? Tenía confianza quizás en el Señor en unas cosas y demás, pero en el caso de hablar en público, para mí, a mi modo de entender, era algo que era innato en mi naturaleza y que no podía cambiarlo. Y bueno, recuerdo que esas palabras del pastor Carlo Cabello me hicieron pensar mucho, me hicieron meditar y me sirvieron pues para poder salir el sábado, y dar el testimonio. Otra cosa es que ese mismo sábado, antes de que saliéramos a predicar, recuerdo que el pastor Carlo Cabello nos cogió a todos los predicadores españoles. Estábamos Frederica Altimiras, Carlos Arias, mi esposa, bueno, la esposa de Frederic, un servidor también, estábamos ahí comiendo antes de empezar ya el programa de la tarde, donde yo tenía que dar el testimonio después de una predicación del hermano Manuel Vallejos. Y recuerdo que yo no me había estrenado en la predicación en público de una manera tal como he hecho en estos últimos meses. Y recuerdo que el pastor nos dijo, ahora me voy a ir para Italia en 3 semanas, 2 o 3 semanas me voy a ir a Italia. ¿Quién de vosotros quiere venir a predicar, ¿no? Él ya había explicado y dado el testimonio, pero yo le dije que no, que yo no podía ir a Italia, y es cierto, por circunstancias no podíamos ir, y yo le dije que no, pero él me animó, que por favor, que si pudiéramos ir. Y entonces me acordé de estas palabras, ¿no? Y eso se quedó ahí, y dije, bueno, vamos a esperar, lo dejamos de lado, primero tengo que predicar aquí, y vamos a ver, ¿no? Cuando terminé de exponer en lo que es el testimonio, noté que el Señor me acompañó, ¿no?, durante toda la predicación. Él me sostuvo el micrófono porque un problema que tenía yo, que también adquirí, que no he comentado, no únicamente era un tema de orinarme en la cama, sino que el pulso me temblaba muchísimo, ¿no? Y una de las cosas que me daba miedo era saber si el micrófono que iba a sostener aquí en la predicación, en el testimonio de aquí de España, era de solapa o era micrófono de puño. Por eso en muchas ocasiones en el vídeo se me ve con el micrófono al principio cogido con las 2 manos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta mano pues me temblaba, ¿no?, de ese miedo, ¿no? Que quizás muchas personas no entenderán y dirán, pero ¿qué más da? Es subir, hablar y ya está, ¿no? Pero habrá otras que sí que me entenderán, ¿no? Y es para ellas, ¿no?, que va destinado sobre todo este vídeo.
Así que bueno, el Señor pues me dio esa fortaleza, me sostuvo el micrófono, luego pues pude hablar incluso con una mano, estuve tranquilo. Y bueno, pudimos dar, ¿no? Mi mujer y yo, pues el testimonio. Ahora bien, después de eso, pues vino Italia y también pensaba, wow, el Señor me ha puesto o me está dando la oportunidad, ¿no? De predicar en Italia, y quién soy yo para negarlo, ¿no? Me acordé, ¿no? De todo aquello que el pastor Carlos Cabello nos había comentado. Y bueno, pensé, si él me ha llamado a esto, tendré que ir. Pero bueno, como aún habíamos quedado así, que bueno, ya veríamos y demás, nosotros hablamos con el pastor Carlos Cabello, que no podíamos por ciertas circunstancias y demás. Él nos llamó un día, a falta de 10 días o así para la campaña de Italia, y me dijo que le gustaría que viniéramos y que él pues nos iba a ayudar. Así que yo me acordé de esas palabras y dije, mira, si el Señor me está diciendo que vaya y predique, Él se va a encargar, Él me va a sostener, no sé cómo lo va a hacer, porque ya esto ya no es un testimonio, sino que es una predicación, y Él lo va a hacer. Así que, bueno, me preparé pues la predicación, me di cuenta que no soy una persona de PowerPoints, no soy una persona para predicar con imágenes y ir leyendo lo que hay ahí, sino que me siento más cómodo habiendo anotado en un papel 4 ideas y luego desarrollarlas, ¿no? Y así hice, ¿no? Hice la predicación así, con el traductor en italiano. La verdad que desde el primer momento, obviamente siempre hay esos nervios al principio, pero noté que el Señor me sostuvo durante toda la predicación. Ya había terminado, yo decía, bueno, ya está, ya he predicado lo que tenía que predicar, el mensaje especial para los hermanos en Italia de la verdadera deidad, y ya está. Pero al salir de ahí, el pastor Carlos Cabello me dijo, mañana me gustaría que presentaras un tema, deberías de presentar un tema, porque Frederic se va y yo voy a presentar un tema y necesito que alguien prepare otro tema, y eres tú. Y dije, bueno, lo voy a preparar y lo voy a presentar con mi esposa. Y es donde hablamos del tema de la divinidad, ¿no? Del hogar y lo que tiene que ver, pues, el hogar, cómo refleja el hogar, pues, la divinidad, ¿no? A Dios y a su Hijo. Así que, bueno, nos preparamos el día anterior, 4 citas, y pudimos predicar, ¿no? Y vi que el Señor, pues, me estaba capacitando. Y esa capacitación no vino en ese momento, sino que vino desde mucho antes. Vino desde que empezamos, desde antes incluso, pero si tengo que decir un punto de inflexión, tengo que hablar del ministerio, ¿no? Que poco a poco el Señor me ha ido preparando a hablar primero a una cámara, que también me ponía nervioso, aunque nadie me estaba viendo, pero es algo que me ponía nervioso, se me trababan las palabras, y aún así a veces incluso se me siguen trabando, pero es algo que el Señor ha ido puliendo, ha ido trabajando en mí. Y yo pienso, qué grande que es el Señor, cómo de algo que para mí era imposible, coger un micrófono era un temblor de manos que era imposible de controlar, ha pasado a estar tranquilo, ¿no? Sí que es cierto que el temblor de manos aún no se me ha ido, que yo en las predicaciones no puedo beber agua, porque si bebo agua lo más probable es que con ese temblor pues el vaso pues me lo eche por encima, ¿no? Y en ninguna de las dos predicaciones, tanto en España como las 2 de Italia, no bebí nunca agua. Sí que bebí antes, ¿no? Un hermano me dijo que beba agua antes. Bebe mucha agua y así la boca no se te secará tanto. Y así fue. La boca sí que es cierto que se me secó un poquito, pero no tanto como para que no podía pronunciar las palabras. Aquí no fue la última vez que estuve presentando la palabra de Dios, sino que hace poco, hace 1 mes y medio, 2 meses, me llaman unos hermanos de Tarragona, al sur de donde estamos nosotros, 200, 300 kilómetros más al sur. Y como nosotros habíamos sido ungidos, ¿no? Yo había sido ungido a anciano, me preguntan si podría casar a 2 personas. Y claro, yo pensé, estos son palabras mayores, ¿no? Pero me acordé también de esas palabras del pastor Carlos Cabello y de aquello que el Señor me había puesto en mi corazón, y dije, ¿quién soy yo para negarme a ello?
Y le dije, sí, sí, claro, no hay ningún problema. Inmediatamente cuando cuelgo y digo, sí, sí, claro, y cuelgo, digo, ¿dónde me he metido, no? Yo a ponerme ahora a predicar en una boda, a hablar en una boda, ¿qué les digo? Y bueno, durante pues un tiempo estuve en oración y le dije al Señor que si Él no quería que yo los casara, que me lo mostrara, que simplemente pues me llamara y me dijera, mira, que hemos encontrado otro predicador, que al final sí que puede venir, etcétera, y que no hace falta que tú prediques, ¿no? Que nos cases. Y en cierto modo a veces estaba anhelando eso, a veces lo anhelaba, pero también pensaba, no seas cobarde, es decir, si el Señor te ha puesto aquí, confía en Él y Él hará, ¿no? Y quizás es muy absurdo, ¿no? Para personas quizás que nos ven y que nos han visto durante todos estos 7 años predicando, dirán, ¿este es el Alexis que está predicando? Sí. Yo era así, ¿no? Y sigo siendo así, pero noto que el Señor me está puliendo, está trabajando en mí. Y quizás es la falta aún de confianza en Él, de saber que Él, cuando nos hace criaturas nuevas, nos cambia, ¿no? Quita las cosas viejas, dice que las cosas viejas pasaron y que crea de nuevas, ¿no? En ti. Entonces quizás aún me falta fe, ¿no? Para ello, para no dudar de Él en este sentido. Pero recuerdo bueno, que la boda fue este domingo. Estaba nervioso antes de empezar la boda, no lo puedo negar. La semana anterior a la boda estaba nervioso, pensaba constantemente en ella, pero en mi mente siempre se repetían las mismas palabras. Tú, Señor, me has llevado a la boda, tú, Señor, me vas a guiar en ella, porque no hay otra. Es decir, una cosa es cuando alguien se lo busca por sí mismo, pero yo no lo busqué. Yo incluso no busqué ser ungido, sino que el Señor me lo puso en el corazón. De hecho, era reacio a que fuera ungido hace medio año. Sin embargo, el Señor me tocó el corazón y fui ungido, ¿no? Y como miembro ungido del Señor, como anciano, ¿no? Que el Señor ha preparado, dije, no puedo negarme. Si Él me llama a ir a un lugar a predicar, yo no me puedo negar a eso. No me puedo negar. Por lo tanto, pues así como el pastor Carlo Cabello hizo la promesa de que si el Señor lo llamaba a predicar a un lugar, Él no lo iba a negar, yo tampoco soy quien para hacerlo, ¿no? Porque cuando Dios habla, nosotros obedecemos, sin mirar consecuencias, sin mirar emociones, sin mirar situaciones, sin mirar a las personas que habrá, a las que no habrá, etc. Si el Señor ordena, yo obedezco. Y eso es lo que el Señor me puso en el corazón, y pudimos, ¿no? Realizar la boda, pudimos, o pude, ¿no? Casar a estas personas, estuvimos hablando sobre la importancia del matrimonio, del hogar, estuve dando consejos, ¿no? En relación al hogar, hablamos, ¿no? de la divinidad y el círculo sagrado, ¿no? Y la importancia del círculo sagrado en el hogar, y cómo pues en el hogar no debe de entrar una persona ajena a él y organizar, así como en el cielo no podía entrar un tercero y organizar las reuniones, ¿no? Los concilios que el padre tenía con su hijo, ¿no? Únicamente el hijo podía entrar en esos concilios, ¿no? Y entonces estuvimos hablando y creo que quedó un mensaje bonito, un mensaje también para las personas que no conocían al Señor. Y vi la mano de Dios en todo momento. Es cierto, estuve nervioso, ¿no? Al principio estaba nervioso, pero poco a poco uno también se va soltando, ¿no? La boca se me empezó a secar un poquito y recuerdo que una persona me trajo un vaso y dije, no voy a beber porque yo notaba que si cogía ese vaso me lo iba a derramar encima y estábamos en una boda y no hubiera sido la mejor situación, ¿no? Entonces yo mientras iba predicando le pedí al Señor que por favor me volviera a dar en la boca pues esa saliva, ¿no? Para que no se me secara tanto. Y bueno, así fue. Pude hablar durante 45 minutos, exponer la palabra de Dios, poder dar la bendición a los esposos y finalmente pues se dieron el sí quiero. Así que mi experiencia es esta, es decir, mi experiencia ha sido de pasar a ser una persona súper introvertida, no cerrada, pero sí que tenía muchos miedos a hablar en público, que es algo que he tenido durante mucho tiempo,
el Señor poco a poco me ha ido preparando para esto, ¿no? Para este ministerio, ¿no? Y cuando digo este ministerio no me refiero a la verdad ilustrada, sino este ministerio de poder ir, hablar, dar a conocer la palabra de Dios a aquellas personas que están anhelantes y deseosas de poderla escuchar, ¿no? Así que mi promesa con el Señor es que Él me sostenga y Él lo va a hacer y que Él me envíe allá donde quiera que yo vaya para poder predicar la palabra de Dios. Así que todas las personas que quizás me entienden, empatizan conmigo y entienden esta situación, les digo que confíen en el Señor, que echen esos miedos, ese temor al agua, que los echen al fondo del mar y que recuerden que el Señor quiere hacer de ellos no únicamente oidores, sino también hacedores y también que sean portavoces de la palabra de Dios. Quizás no todos estamos llamados a hablar en público. Yo también es algo que me había durante mucho tiempo he estado pensando, ¿no? Porque nosotros tranquilamente desde casa, uno sentado hace, edita vídeos, ese es mi don. Yo creo que mi don no es hablar en público, sino que mi don es poder hacer esos vídeos animados, ¿no? Pero también tenemos ese deseo, ¿no? De dar a conocer la palabra de Dios. Pero yo sé que no todo el mundo quizás tiene el don de poder hablar, pero si a alguien se le presta la oportunidad y le dicen, es porque el Señor lo va a capacitar para ello. Yo nunca he querido ni quería la fama en el sentido de salir, hablar y predicar. Siempre lo había rechazado, me daba mucho miedo. Pero el Señor, por lo que sea, Él me ha conducido también en esta faceta, ¿no? Del ministerio de poder predicar la palabra de Dios. ¿Y quién soy yo para negarme, ¿no? A obedecer su palabra? Así que cuando Él ordena, Él dice, Él hace, es porque Él va a capacitar, Él va a darte las palabras necesarias para poder predicar la palabra de Dios y para que ese mensaje llegue al corazón de las personas y muchos de los oyentes puedan ser transformados y acepten a Cristo como su Salvador personal. Así que todas aquellas personas que tienen este miedo, pero quieren hacerlo, que le piden, que le imploran al Señor, que le imploren, y el Señor hará, el Señor trabajará, ¿no? En ellos para que la obra se desarrolle. A lo mejor se desarrolla hacia otro ámbito, hacia el ámbito de la música, hacia el ámbito del arte, hacia el ámbito, lo que sea. Pero ese don, eso que el Señor te va a dar, que sirva para dar a conocerlo, para presentar a Dios a todas las personas y para poder testificar que hay un Dios en el cielo y que es nuestro Padre. Así que, hermanos, este es mi testimonio en relación a cómo era yo y algo que me he dejado de contar en relación al problema que tuve, ¿no? de incontinencia urinaria. Ya de más mayor, con unos 23 años, estuve con Adra en un campamento para niños que no tenían muchos recursos. Y yo siempre había visto pues todo el tema de la incontinencia urinaria pues como algo vergonzoso, y lo entiendo porque cuando uno es niño aún le da más vergüenza. Ahora, fijaros, lo estoy explicando en público, algo que no me atrevía ni a decir ni a mi mejor amigo, ¿no? Y el Señor pues también permitió eso, ¿no? Y estando yo de monitor de campamentos, con los niños de Adra, niños que no tenían mucho poder adquisitivo, yo me hice pues muy amigo de un niño rumano. Me encariñé mucho de él y de todo el grupo de niños que tenía, que eran 10, 12 años, y tenía unos 14, 15 niños. Me encariñé mucho de él, que se llamaba Caleb, recuerdo, y bueno, quizás no tenía que haber dicho el nombre, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que recuerdo que él estaba en una tienda de campaña y yo fui ahí a la tienda un momento de campaña y vi que empezó a recoger las cosas de una manera rápida, ¿no? Y yo detecté ese movimiento porque me recordó a mí de pequeño. Pensé, este niño ha actuado de la misma manera que actuaba yo cuando el profesor venía, venga, despertaos, y yo recogía las cosas rápidas para que él no supiera que yo me había orinado en la cama. Así que, bueno, básicamente
Recuerdo que fui a él y le pregunté si estaba bien, me dijo que sí, pero estaba muy nervioso. Y entonces le expliqué, ¿no? Le expliqué que yo era como él, que yo me orinaba en la cama también. Y el niño se quedó muy tranquilo. El niño pues me abrazó, lloró. Yo empaticé muchísimo con él. Y nada, pues le dije que eso iba a quedar entre él y yo. Y simplemente pues que íbamos a limpiar el saco, el pijama, que no se preocupara y que estuviera tranquilo. No sé, ahora no conozco qué fue de este niño. Espero que pues eso, por lo que él estuviera pasando en ese entonces, pues el Señor lo haya librado de eso. Pero recuerdo que toda mi experiencia del por qué a mí me pasaban estas cosas, pues me sirvieron, ¿no? Para ayudar en este caso a otro niño que sufría de lo mismo que yo sufrí, ¿no? Y quizás hay personas de las que me escuchan que también han sufrido esto. Y siempre hay un motivo. Cuando el cuerpo actúa de una manera anormal, es porque hay algo por dentro que está afectando las emociones, y esas emociones hacen que uno pues llegue a tener, ¿no?, incontinencia urinaria, ¿no? En mi caso era por la noche, no era durante el día. En conciencia, estando consciente, no había ningún problema, ¿no? Pero en mi caso era estando de noche que me sucedía, ¿no? Así que veo que el Señor durante toda mi vida, ¿no?, durante toda la vida nos está preparando para algo, nos está preparando para hacer una labor, ¿no? Y me hace pensar y entender, obviamente, algo que ya sabemos, que estamos aquí no fruto de la casualidad, sino porque Dios quiere algo de nosotros. Y Él quiere que este mensaje, ¿no?, sea dado. Él quiere que prediquemos la palabra de Dios, pero que no únicamente la demos de boca, sino que nosotros con nuestras vidas podamos testificar, ¿no? Podamos dar a conocer a las personas, que la gente cuando nosotros nos vea un reflejo de Cristo, vea a Cristo mismo, ¿no?, en nosotros, y podamos testificar también, al mirarnos a nosotros, testificar de Cristo y así también testificar de nuestro Padre Celestial. Así que nada, hermanos, animaros de nuevo a poder dar a conocer la palabra de Dios en el campo en el que el Señor os mande, es porque Él os va a capacitar para ello. Un abrazo, que Dios os bendiga y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Bendiciones. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.